momento yo les voy a escribir una notita para que el día que, no creo que sea pronto, yo les pedí que me dieran una oportunidad, si me sentía con la libertad de presentar la exposición de lo que yo creo y de eso y solamente voy a usar la Biblia, nada más. Ningún libro de nadie, ni pensamiento de nadie, la Biblia solamente. Ya, qué es lo que enseñó Jesucristo, cuál es, qué sé yo, etcétera, y todo. Porque hay varias cosas ahí que salieron, qué sé yo, por ejemplo, si una persona no tenía ninguna posibilidad que fuera a bautizarle, qué sé yo, le podía pedir a cualquiera persona o a un amigo, qué sé yo, y que le bautizara. Es que yo hasta ahora no he conocido nunca un caso así. Nunca he conocido un caso así. Conozco casos y un montón, 20, 30, 40 casos, en que hermanos han ido tomando avión a bautizar a personas que han aceptado la verdad, pero que ellos quieren hacerlo como dice la Escritura. Porque a los cristianos se les dio la oportunidad. No importa el que bautiza, si es predicador, si es anciano, si es lo que sea, es el cristiano. No hay una vez que incluso podían bautizar cristianos. O sea, bautizar cristianos, no, bautizar personas. ¿Eh? Y cuando el Señor le dio el mandamiento específico a los Juan Bautista para que por medio del bautismo se manifestara el Espíritu Santo y le mostrara que era el Mesías, ¿se acuerdan? Ya, vamos a llegar a eso. Y él fue el que Dios le mandó, y sus discípulos bautizaban. Los discípulos de Jesús bautizaban también. No es que Jesús no quería bautizar, o Juan, que se no, pero Dios, no hay ni un ejemplo en que algún discípulo fuera del entorno del mandamiento específico de predicar la palabra arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan y sus discípulos fueron los únicos exclusivamente que podían bautizar. Y Jesús exclusivamente, y los 12 exclusivamente, y los 70, y todos los que iban creciendo. Y en el Pentecostés, los apóstoles, y 3.000 fueron bautizados. ¿Y cómo? Porque claro, había mucha gente. Los que eran discípulos de Juan no fueron bautizados, porque ya habían sido bautizados. Se hizo efectivo el poder de Dios en ese mandamiento específico de ser bautizado. No existe el rebautismo. Después pusieron otro ejemplo, los hermanos ahí, predicó también el hermano ahí del caso de ¿cómo se llama? Del capítulo 19 del libro de Hechos en Éfeso. Que los hermanos no se parece que no entienden las palabras en español. Eso es extemporáneo. Encontró con Apolo y que anunciaba el evangelio de Juan el Bautista. O sea, anunciaba que hizo el bautismo de Juan el Bautista. Dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? No le dice quién les bautizó. Mira lo que se fijaron. ¿Quién les bautizó? No, el bautismo. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice, no, dice, ese bautismo es lo bautizaron después de que ya estaba en acta y en funcionamiento el bautismo de Cristo. Entonces era extemporáneo, ya no valía, se había caducado la fecha. ¿Y qué es lo que hicieron? Se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Si se hubiesen bautizado antes de Cristo, ¿no es cierto? No habrían tenido que ser bautizados. Quiere decir que fue extemporáneo, es lógica pura. Y así por el estilo. Las mujeres, incluso el hermano se atrevió a decir que si habían unas mujeres que querían oír el evangelio y querían ser salvas y no había que él las bautizara, ellas se podían bautizar entre ellas mismas. Cuidado con esos pensamientos. Esos pensamientos son de la nueva hermenéutica, empiezan a minar en los ejemplos bíblicos apostólicos. ¿Ya? Es como cuando dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero alguien dice que no prohíbe que se casen hombres con hombres. ¿Por qué no? Si tienen esa sexualidad ellos y que sexualidad, si aberración y abominación. Hermanos, entonces les está diciendo todas esas cositas. Y va a haber un debate bien interesante. Y bueno, los que aceptamos las escrituras y la sana doctrina, bueno, nos vamos a mantener ahí en ese pie. Incluso se llegó a decir que como no existía la Biblia escrita, inspirada divinamente, entonces, bueno, se hacía así en el principio, pero si eran inspirados divinamente, ¿cómo que no? Y lo que está plasmado en las escrituras fue lo que el Señor les enseñó. Él dice que les guiaría a toda la verdad, de manera que lo que Cristo enseñó, los apóstoles enseñaron, la doctrina que dijeron, y de luego aparecen las escrituras en la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no? Que una cosa es lo que está escrito ahora y es lo que predicaron los apóstoles en el primer siglo.
eso es lo que se llama la nueva hermenéutica. Entonces, le abren la puerta, qué sé yo, a que las mujeres puedan predicar, puedan enseñar, puedan servir la cena, y la Biblia dice, callen las mujeres en la congregación. El que se crea espiritual reconozca lo que os ordeno son mandamientos del Señor. Entonces es una situación muy, muy, muy crítica. ¿Ya? Y esto se está dando en Colombia, con nombre y apellido de dos hermanos ahí que están enseñando todas estas cosas. Entonces yo me tuve que poner de pie, bueno, no de pie, pero enfrentarlos y decirles que no, yo no estaba de acuerdo y que si Dios te me da la libertad para que debatiéramos. Siempre el malulo mete la cola, ¿ya? ¿No es cierto? Para distraer el verdadero interés, la verdadera intención que tenemos de la palabra del Señor. Bueno, quedamos la semana pasada, ¿no es cierto?, en el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Yo quise llamé la atención de los paralelos que hay. Es curioso, ¿verdad? Es curioso, y muy interesante, por supuesto, es curioso, ya que los dos relatos en Lucas, en cuanto al nacimiento, a la anunciación de Juan el Bautista, luego la anunciación de la manifestación de María cuando visita a Elizabeth, y el sermón de María, la madre de Jesús, luego el nacimiento de Juan el Bautista, lo mismo, y luego la profecía de su padre, que se cita, son paralelos muy, muy, muy sonados. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Lucas, verdad, toma eso? Porque eso conecta ambos personajes, o sea, digamos, ata, une, ¿verdad? Y relata un relato que es paralelo, pero que uno es el relato desde el punto de vista humano y el otro desde el punto de vista divino. Que un personaje es humano y el otro es divino, aunque tienen muchas cosas, muchas similitudes, pareciera que como que se hermanan, cada cosa se le dice lo mismo, pero hay algo que supera una cosa al otro. El uno era el Hijo de Dios y el otro era el pregonero del Señor, hijo de Zacarías y Elizabeth. Porque dice en el capítulo 3 del libro de Lucas, ya cuando da la genealogía acerca de Jesucristo, ¿ya? En el capítulo 3, versículo 25, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía hijo de José, cosa que no era, ¿verdad? Era hijo de Dios. Entonces yo creo que es súper importante, muy relevante, que leamos esto. Ahora vamos a leer la profecía de Zacarías, ¿vale? Dice el verso 67, capítulo 1. Fíjense que todavía no llegamos en el capítulo 1. Y hemos estado aquí, ¿cuánto ya? Como 4 meses. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Fíjense ustedes, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Y qué dice Jeremías? Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, ambos empiezan, ¿verdad?, a tener un mismo mensaje, es un mensaje paralelo, con otras palabras, y cada uno en su lugar. Una como la madre sustituta de la tierra de Jesús, o madre de alquiler, ya, o madre de crianza, pero que lo que ella tenía era del Espíritu Santo. Y en el caso de Zacarías, la respuesta a la oración del hijo que él tanto anhelaba. Dice, bendito el Señor Dios de Israel que has visitado y redimido a su pueblo. Si nosotros meditamos en cada palabra que dice Zacarías, tiene que ver con el mensaje que trajo, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. La gente dice, bueno, Juan el Bautista, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue? En el capítulo 3 del libro de Lucas, dice, y da los detalles, dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, ¿no? Las fechas. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de las provincias de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia. Siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, dice, verso número 2, vino palabra de Dios a Juan. Fíjense entonces, y dice la palabra aquí, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Cuando dice aquí, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Nosotros tenemos que entender, ¿ya?, que había tanta similitud que a veces la gente se podría confundir. Incluso Herodes pensó que Juan el Bautista muerto había resucitado cuando le hablaban acerca de Jesucristo.
pero eran dos diferentes. El mensaje era el mismo, el propósito el mismo. ¿Qué cambiaba, verdad, la cosa? Ya que uno vino a preparar el camino del Señor y cuando el Señor estaba listo, Él dijo así: es necesario que Él crezca y yo mengue. Jesús después dice, vosotros, dice, que Juan era una antorcha que iluminaba por un poco de tiempo. Jesús dice, yo soy la luz verdadera. O sea, como que se marca una diferencia. Muere Juan el Bautista y toma el relevo de continuar con la predicación de arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, en el caso de Pablo. Dice, en la casa de David, su siervo. Recordemos nosotros que tiene que referirse a Cristo, porque la casa de Juan era Leví. La casa de David, a ver, vamos a hablar de dos cosas. La casa de David, en el contexto, y de acuerdo a cómo se usa la palabra casa, ¿no es cierto? Aquí, se refiere a la descendencia de. Cuando se dice que Jesús era hijo de David, Cristo no era hijo de David, ni tampoco era hijo de Abraham, ni era hijo de los demás que se mencionan. Entonces tenemos que entender en qué sentido se usa hijo, que es de la descendencia. Y cuando dice la casa de David, quiere decir que era un príncipe. Quiere decir que uno que tenía derecho al trono, que era de la familia legítima, la cual Dios había escogido, la tribu de Judá, para que fueran los reyes. Cristo es rey, y por eso es rey, desde el punto de vista de David. Si David estaba aquí en el medio, ¿no es cierto? Y luego Mateo dice que llega a José por medio de Salomón, y cuando da la genealogía en Lucas, empieza con David y después dice hijo de Natán, otro hijo, y de ahí dice hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, dos genealogías, una por el lado paterno, otra por el lado materno. Cristo era príncipe de Israel, Cristo era rey de los judíos, era el rey que tenía que ser. Porque de acuerdo a la profecía dice que David retoñará de sus raíces, ¿ya? Y vendrá, ¿no es cierto?, de la cepa de David. Jesucristo le cita a unos judíos que le querían acusar de que negar que él era el Hijo de Dios. Y como David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por el enemigo, el estrado de mis pies a tus enemigos. ¿Qué es lo que significa? Yo sé que ustedes saben, la mayoría. Significa, ¿no es cierto?, de que cuando Jesús dice esas palabras, se refiere a la estirpe, ¿no es cierto?, de la casa real de David. No se refiere, qué sé yo, a otra cosa. Y eso en conexión con la divinidad de Cristo. Porque el ángel le dice, y reinará en la casa de Jacob. El trono de David, el trono del Señor, el trono de Cristo es el mismo trono. No hay otro trono. Y les dice, ¿cómo le llama? Y dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién era Señor de quién? Cristo era Señor de David, pero era al mismo tiempo hijo de David, porque por medio de la descendencia de la genealogía, que tenía que responder a la expectativa que los mismos judíos tenían, tenía que venir el Cristo, el rey de los judíos, el siervo que Dios había escogido para salvar a la humanidad. En la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Esto desde el principio es muy especulativo, porque podría tratarse, qué sé yo, de hace poco, hace muchos años, hace 100 años, hace 200 años, 300 años o 1000 años. Pero cuando se habla de sus santos profetas, la palabra profeta, los editores de la Biblia y los traductores han dejado la palabra profetés, que es una transliteración del griego al español, para referirse a hombres que eran inspirados divinamente, que hablaban por otro. Un profeta es uno que habla por otro. Cuando Moisés se negó a ser el portavoz, qué sé yo, de los propósitos de Dios en la liberación del pueblo de Israel, él dice que no, yo hablo mal. Dice, bueno, Aarón será, tú serás Dios para Aarón y tu hermano Aarón habla bien, él será tu profeta. ¿Quién es un profeta? Es uno que habla por otro.
Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál era el pacto? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Había 3 promesas que se le hizo, ¿verdad? Un hijo, ¿no es cierto? Un hijo. Bueno, primero vamos a hablar de la tierra. La tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una tierra, un hijo, y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso culmina con la manifestación gloriosa de Dios en Cristo. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cuál juramento? ¿Cuál juramento? Cuando no podía jurar por otro mismo, juró, o sea, no podía jurar por otro, juró por sí mismo. Dice que Adán creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo lo he repetido esto porque a veces los hermanos se pierden con esto. Se confunden. ¿Qué significa? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia, que obedeció a los propósitos eternos de Dios en el sacrificio de su propio hijo. En un sentido simbólico, pues, porque era figura, ¿verdad?, las promesas que Dios tenía. En el libro de Hebreos, ¿ya?, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, tenemos un texto muy interesante. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, resurrección figurada, también le volvió a recibir. O sea, ya lo había sacrificado y todo. Entonces cuando dice aquí, para hacer misericordia con nuestros padres, ahorrarse de su santo pacto, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, también sucedió, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Verso 76 es un texto maravilloso. Nunca he escuchado yo a algún predicador predicar esta profecía. Mire lo que dice el verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. El profeta de los profetas es Jesucristo. Todos los demás son charlatanes. El profeta de los profetas es Jesucristo. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 18:15? Cuando Dios le dice a Moisés, y Dios levantará profeta como a ti. Y a él oiréis. Y cuando termina la predicación, Pedro le dice, todo aquel que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Quién es ese Cristo? Cuando lo mandan los sacerdotes a averiguar quién era este que predicaba, le dice, ¿tú eres el profeta? Dice la palabra de aquí, muy hermosa. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Hay un texto que tengo aquí yo, paralelo, pero no en referencia a este niño, sino lo que dicen acerca de Cristo. En Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 20. 6:20. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba, perdón, estoy leyendo mal, espérense un poquito, 6:20. Dice, cuando hablaba de Juan el Bautista resucitado de los muertos, por cuanto acusaban de él estos poderes. Y otros decían, no, es Elías, y otros dice, es un profeta, y algunos de los profetas. Pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno que se excita y pasa lo que pasa. No, el texto que yo quiero es que está haciendo un relato pretérito. Pero cuando le dice, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Verdad? Profeta del Altísimo. Si alguien me busca el texto, por favor. Porque irás delante de la presencia del Señor
para preparar sus caminos. Cuando aquí dice, en este texto, que se llama a Jesús así, hijo del Altísimo, niño profeta del Altísimo será llamado, no hijo del Altísimo. Entonces se refiere a Juan el Bautista, porque irá delante de la presencia del Señor, Cristo, para preparar sus caminos. O sea, él está manifestando la respuesta que Dios le dio a la necesidad que él tenía de tener un hijo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, número 1, que fue el propósito de Juan, ¿no? Visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Y qué es lo que dice? Que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Muy parecido a lo que dice el capítulo 2, versículo 52, ¿verdad?, de Jesucristo. Y Jesús creció en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo mismo. Si ustedes se fijan, lo que está tratando de hacer Lucas aquí, la gente no se confunde, cree que está hablando de los mismos niños, que está hablando de las mismas cosas. No, ambos tenían el sello divino, pero uno era humano y el otro era divino, como Jesucristo. Pero el Dios era el mismo, el mensaje el mismo. El paralelo de los padres, un milagro. El ángel le habla, el ángel le enseña el mensaje, le dice lo que va a hacer. La madre da una profecía, el padre da una profecía de Juan el Bautista. Entonces, lo que a mí me llama la atención, y esto lo quiero decir con mucha fuerza, es que este paralelo es para separar lo que seguramente pensaban que era el Cristo fracasado, Juan el Bautista. Hay algunos, Village, ya un comentarista, dice que podría haber existido la idea dentro del rabinismo judío, ya, de reconocer a Juan el Bautista que era el Mesías. Y el texto que ellos usan es cuando mandan a los levitas para que le pregunten a Juan si eres tú el Mesías o esperamos a otros. Dinos quién eres. ¿Eres tú el profeta? El que estaban esperando. Y él le dice que no. No. Y él dice qué es lo que va a hacer. Y menciona 5 cosas, ¿no es cierto? 5 cosas que son súper importantes. Cuando le dice que irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, uno de los grandes, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, los rebeldes de la prudencia de los santos, preparar al Señor un buen pueblo bien dispuesto. Entonces, ya vamos saliendo, ¿verdad? La introducción de Lucas, el ángel, la anunciación a María, la profecía de María, la anunciación a Zacarías, la profecía de Zacarías, y ahora el nacimiento de estos 2 personajes. A igual que las otras cosas, exactamente igual, también, ¿verdad?, se habla del nacimiento de Jesucristo. Como hablamos del nacimiento de Juan el Bautista, ahora viene el nacimiento de Jesús. Mire lo que dice el capítulo 2. Capítulo 2. Aconteció en aquellos días. Hay una diferencia entre los que estudian la genealogía, las fechas, los lugares, que hay un desfase de más o menos 3 años, para que sepan ustedes, en cuanto cuando Cristo nació. O sea, se cree que el año que estamos viviendo ahora son más 3 años, ¿no es cierto? Por eso a veces se habla de aproximadamente 3 años fue el ministerio de Cristo. Puede haber sido 2 años y 7 meses, 8 meses. Depende de dónde se cuente, ¿verdad?, la manifestación de Jesucristo en cuanto al su ministerio. De manera que cuando comienza la era de Cristo, ¿verdad?, de acuerdo a los estudiosos de la historia bíblica, hay un desfase de aproximadamente 3 años, tomando ciertas cosas. Y al igual que aquí, en el nacimiento de Cristo, ya es lo que se llama la evidencia histórica, ya, de la veracidad, la certificación de que el relato es genuino, es auténtico, no es un cuento, no es una cosa que pertenece al folclore o a el mito urbano. Aconteció en aquellos días, ya, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Los que son estudiosos de la Biblia pueden meterse a sus
comentarios y todo lo demás, y averiguar aquí, ¿verdad?, que esto sucedió aproximadamente, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ¿no es cierto?, en el año 3 antes, ¿ya?, que naciera Cristo. No fue exactamente en el año que está marcado en nuestros calendarios gregorianos. Que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, este primer censo se hizo siendo sirenio o gobernador de Siria. O sea, quieren que les diga a ustedes una cosa, que si hay una cuestión que tiene una veracidad histórica, auténtica, legítima en cuanto al tiempo, el lugar y las personas y las circunstancias del nacimiento de Jesucristo, no cabe la menor duda. No les quepa la menor duda. A veces la gente siempre nos dice, no, que la Biblia la escribieron los hombres, que la Biblia no tiene autentificación legítima. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí tenemos lo que se llama una, ¿no es cierto?, autentificación histórica de un evento que se relata como histórico y que sí sucedió. Entonces cuando la gente ya llega a esa conclusión dice, sí, claro, pero, y empiezan a negar la divinidad de Cristo y otras cosas. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Eran muy buenos en cuanto a la administración en el Imperio Romano. El Imperio Romano duró efectivamente, los primeros 200 años del Imperio Romano fueron brillantes. Comenzó en el 114 a.C. aproximadamente, según la cuenta que ustedes digan. Y duró hasta el 150 más o menos regularmente bien. Y de ahí ya viene una decadencia, ya que al final termina, ¿verdad?, con la caída del Imperio Romano, y donde se mezclan un montón de cosas y dejó de ser lo que era. Ahí también hay un ciclo casi de 400 años, pero que son simplemente paralelos nomás de números, pero que no tienen ninguna vinculación espiritual, ni doctrinal, ni de relato bíblico, en el sentido de que los ciclos que se vivían no eran los ciclos que nosotros pensamos que son. A veces nosotros queremos, que se solucionen los problemas ahora y ya. Y a veces no va a ser así. A veces van a pasar 2, 3 generaciones. A Chile le costó, ¿cuántas? 4 generaciones, ¿no es cierto? O sea, si serán 40 y 4 por 8, y 4 por 6, 4 por 5, 20. Y le faltaron 5 generaciones para que Chile llegara a ser lo que es, ¿verdad? Y otras interacciones con otra gente y todo lo demás. Bueno, a veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene los periodos largos en el desarrollo de la historia del plan de Dios. Los israelitas tuvieron 400 años aproximadamente, depende cómo se cuente, 430, 400, depende de dónde empieza a contar y dónde termina. ¿De qué cosa? De los ciclos que Dios tiene en sus propósitos para con la gente. En este caso fue en esa época. No dice ni el día, ni la hora, ni la fecha. Algunos han especulado mucho. Sin embargo, vamos a ver aquí 2 o 3 cositas de que Cristo tiene que haber nacido, el nacimiento menos posible el 25 de diciembre, eso estamos claros. Y de ahí que tiene que haber sido, ¿verdad?, el temprano, o sea, tarde en la primavera, tirando más para el verano de los tiempos de nuestra era. Abril, mayo, qué sé yo, ¿no es cierto? Estaban pastando a la intemperie, en el invierno no podían hacer los pastores. Y otras consideraciones más que ustedes la pueden averiguar por sí mismos, y yo solamente me voy a tener al texto y eso. Dice que José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí hay otra evidencia desde el punto de vista de la monarquía del rey David, y de dónde era y de qué familia. Fíjense ustedes que Belén, el otro día el hermano Juan mencionaba la palabra Efrata. Efrata o Belén era lo mismo, ¿no? Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde estaba viviendo, a Judea. ¿Y qué es lo que era Judea? Una extensión bastante grande. Y a la ciudad de David, que se llama Belén, un villorrio de unas 60, 80 familias.
Cuando dicen que mataron los niños, Herodes, para encontrar en esa matanza al niño, porque averiguó el tiempo de la aparición de la estrella, ¿se acuerdan? Aquí hay otra chirigota mía. Yo sé que ustedes la saben, pero se la voy a compartir a todos los hermanos. ¿Se acuerdan que cuando cuando llegaron los sabios, ¿verdad? Que no eran Gaspar, Melchor y Baltasar, sino que eran unos que vinieron ahí y le trajeron presente. Eran estudiosos, eran científicos. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque seguramente no eran los científicos que tenemos ahora, que tienen tanto instrumento y tanta cosa. Pero eran científicos desde el punto de vista, digamos, de la observación. Se llama fenomenología. La fenomenología es la observancia de las ocurrencias. Entonces estos hombres dedicaban toda su vida a estudiar los movimientos, los días, las noches, los equinoccios de verano, otoño, invierno. ¿No me entienden? Y entonces iban escribiendo, anotando, y eran muy estudiosos. La gente cree que eran un montón de gente ignorante, ¿no, señor? Y ellos vieron una muestra rara que no era habitual. Aparecía la estrella y después apareció lejos y dice, no, esta es una señal y qué sé yo. Es más, es posible que Dios mismo se lo haya revelado, porque en el relato dice que cuando venían de vuelta un ángel se le aparece, le dice, miren, no vuelvan a Herodes, dice, porque buscará al niño para matarlo. Y entonces el Señor los protegió y los sacó y se fueron a su tierra de regreso. Pero fíjese que sacaron el tiempo e indagó de los magos Herodes, porque Herodes era un tipo realmente perverso, malo. Y averiguó de parte de ¿cómo se llama? De los magos, el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Se acuerdan? Y que le dijeran cuándo y más o menos. Entonces, ¿por qué todos los niños menores de 2 años? Porque los sabios o los astrónomos, como quieran ustedes, llegaron cuando el niño ya tenía casi 2 años. ¿Y dónde estaba el niño? Alguien que me busque el texto ahí, por favor. Creo que está en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Vamos a ver esta referencia porque me parece muy interesante. Para que veamos que el niño nace en Belén, cuándo nace, bajo qué circunstancias y todo lo demás. Ahora, había una profecía, ¿no? Y tú, Efrata, la menor de entre todas las ciudades de Israel, saldrá, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Miren, aquí está. Quiero que vean conmigo, por favor, en el verso 7 del capítulo 2 de Mateo. Vamos a leer el verso 5. Capítulo 2, verso 5. Dice, Mateo 2, 5. Dice, es un texto paralelo de lo que estoy leyendo yo del nacimiento de Cristo. Dice, llamó tanto la atención que vinieron estos sabios, ¿verdad?, del oriente a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, traían un mensaje. O sea, que era una señal de un rey. ¿Quién se lo reveló a ellos? Bueno, pero avisados por revelación en sueño, ¿quiénes? Los sabios. ¿Quién les reveló a ellos que esa estrella iba a ser una señal de un rey? Dios, pues. Porque ¿de dónde sacaron eso ellos? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo? Mire, dice, oyendo a este rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, si él no era un rey legítimo, era un rey títere, ¿verdad?, al servicio de Roma. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo que estábamos leyendo en Lucas. Y cita un texto, tú Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aquí viene la estrategia política perversa, criminal de Herodes. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, no quiere decir que estaba todo el tiempo presente, iba delante de ellos.
era una señal celestial, no era cualquier cosa. Y ellos interpretaron correctamente que eso no era normal, no era algo, era como cuando ardía la zarza que no se consumía, ¿se acuerdan? Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. El niño. No en el pesebre. Al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, o sea, la estrella primero y después llega donde está el niño. No el 25 de diciembre, ni no cuando estaba en el pesebre. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran heredores, regresaron a su tierra por otro camino. Dios se los había revelado, que era el rey de Israel, que era una señal celestial. Dios se comunicaba a través de visiones, de nubes, de fuego, de qué sé yo, de estrellas, ¿verdad? En fin. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto. Permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando como de noche, dice, y él despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Una gran colonia israelita en Egipto siempre. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, de los sabios. O sea, los sabios, ¿dónde llegaron? A la casa, no al pesebre. ¿Cuándo llegaron? Aproximadamente 16, 18 meses después del nacimiento de Cristo. ¿Por qué mandó matar a todos los niños menores de 2 años? Porque en ese rango de tiempo iba a poder pillar al niño, ¿verdad?, para matarlo, para que no fuera rey. Qué necia la gente cuando quieren destruir, ¿no es cierto?, con maldades como la masacre. De repente, una vez escuché a un señor decir que no, y los miles de niños que mató Herodes. No, no eran miles. Eran algunos niños, muchos niños, quizás 60, 80, 90, pero no eran miles. La población de Belén no era de miles. Todo esto, hermano, nos da el pábulo, la seguridad de que el relato es fidedigno, es creíble, es histórico, es comprobable, ¿no es cierto? Y resiste el análisis histórico de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, lo que creen que Cristo nació el 25 de diciembre no fue así. No. Una vez un hermano me preguntó a mí, ya termino con esto, ¿acaso yo creí en la Navidad, el viejito Pascuero? Yo le dije que sí. ¿Cómo no iba a creer si todas las tiendas estaban llenas de viejito Pascuero el 25 de diciembre y vendían cosas y todo lo demás? No, me dice, ya le digo en el otro sentido, el sentido de que cuándo nació Cristo. Ah, yo no sé cuándo. Pero eso que inventó la gente ahora es una cuestión mercantil, es una cuestión humana, nace en otra esfera, qué sé yo, etc. Es bonita la fiesta, claro, y todo lo que ustedes quieran. Lo más importante es que Cristo naciera en el corazón de cada persona cada día y no cada una vez al año. Ya intercambiando regalos por los regalos que trajeron los reyes, los sabios. Ya quisiera yo que me trajeran oro, incienso y mirra. Y ese mismo oro que trajeron los sabios les sirvió para viajar con su papá y su mamá y vivir en Egipto también, ¿no? Hay varias cositas ahí. Y la mirra y todo lo demás, y qué sé yo, etc. Eran presentes para reyes. No podías presentarte tú en una corte real con un regalo que no era de reyes, ¿verdad? Pero mire cómo ya avanzamos otro poquito. Entonces se van eliminando todas las especulaciones, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Y ya nos queda un buen resto, ¿verdad?, sobre los ángeles, qué pasó con los pastores, ¿verdad?, la presentación del niño en el templo, ya el regreso de Jesús, y luego ya comenzamos, pasan los 30 años, ¿verdad?, en 2 capítulos,
hasta que Cristo se manifiesta en el bautismo, en la presencia. Primero se manifiesta Juan el Bautista y luego Jesús. Y así comienza, ¿verdad?, el plan de Dios. A mí me encanta Lucas porque es tan creíble, es tan preciso, es tan acucioso, es tan, bien digo, creíble, es confiable, esa es la otra palabra. Es tan confiable que no merece ninguna duda del relato que él está haciendo. ¿Ya?